Bienvenidos a un episodio más de Marketing para Marcas Personales. Muy Estoy aquí buenas, con doña Carla. Javier y hoy vamos a hablar De la diferencia entre contenido para crecer versus contenido para vender bien versus Exacto, contenido para vender mal. exacto. Sí, a ver, la idea un poco al final es que publicar, siempre lo digo, de momento es gratis, entonces podemos publicar todas las veces que queramos, todo lo que queramos, pero sí que es cierto que si al final lo que estamos buscando es vender un servicio como marcas personales, deberíamos de tener una estrategia mínima de contenido mínima, ¿vale? O sea, la estrategia debería ser otra. Esto es simplemente como unas nociones generales para saber qué esperar de cada pieza de contenido y cómo enfocarlo, porque muchas veces el principal fallo que vemos es que con cada publicación esperamos que pase de todo. Esperamos que viralice, esperamos que nos compren, esperamos que lo guarden, que lo compartan, y todo no puede pasar. O Sí, sea, es que por lo menos no en el mismo momento. mm, poco a poco la gente se va dando un poco más de cuenta de ese aspecto y luego hay gente, yo qué sé, se puede vender, se puede viralizar, se puede ganar seguidores, se puede tal. No en todos los nichos ya de primeras y después es muy complejo y tienes que tener como una presencia o una personalidad muy muy buena. Porque estaba pensando ahora, por ejemplo, en influencers que hacen las típicas publicidades que están chulas. Y, por ejemplo, se me ocurre, creo que he visto alguna de Peldaños, hay una que es gallega, que tiene como un lunar aquí en la frente, puede ser, a lo mejor me estoy ahora Puede inventando ser, puede totalmente ser. esto, pero bueno, es una chica gallega que hace como bromas o que es graciosa y que alguien me dijo hace mucho tiempo, dice, buah, esta chica es que hasta la publicidad la hace genial. Y es No sé si verdad que estamos pensando en la misma, pero hay una que hizo con McDonald's, no sé si es esa chica. No lo sé, si me dices la busco. Es que no ¿Te sé el sabes el nombre yo nombre? tampoco. No, vale. Es típica gente que me sé su cara, pero no me sé el usuario. Pues la publicidad estaba muy chula porque a lo mejor era, yo qué sé, imagínate que quieres promocionar calipos ahora este verano y era, yo qué sé, este fin de semana nos hemos ido a la playa y hemos tenido un problema enorme porque nos hemos quedado sin, yo qué sé, sin la nevera o nos ha dado casi una insolación o no teníamos sombrilla, entonces necesitábamos algo para refrescarnos. El agua estaba a 40 grados, pero por suerte llegó tal persona y tenía calipos, no sé cuánto, algo así, como muy sutil, muy entretenido, muy esto. Y alguien también hizo una publicidad el otro día que estaba muy chulo, que digo, oye, muy bien. Pero lo de siempre, te metes en el perfil de la persona y simplemente te metes en los reels y vas viendo la cantidad de reproducciones y a lo mejor tiene 800.000, 900.000, 1,5 millones, un no sé qué, y de repente ves una de 300.000, que está muy bien 300.000, pero dices, esta es publicidad seguro. Te metes y tiene hashtag ad o hashtag anuncio, hashtag publicidad o lo que sea. Entonces, incluso aunque lo hagamos bien, nunca va a funcionar tan bien como lo otro. Y lo dicho, no todo el mundo tenemos la capacidad de hacer un post que viralice, que venda, que tal, que cual. Entonces hay que entender que en la gran mayoría de ocasiones vamos a tener que diferenciar entre contenido que hagamos para conseguir ese crecimiento y contenido que hagamos para conseguir esas ventas. Exacto, sobre todo también desde un punto de vista más de marca personal, porque al final el influencer va a vender esa métrica como tal y que viralice esa publicidad. Pues típica, es que ya me acordaré de esta persona y en otro podcast lo mencionaré, pero esta chica en concreto que hizo la publicidad de McDonald's, todos los comentarios eran súper buenos, de ostras, qué maravilla de publicidad, o sea, como el mundo al revés, ¿vale? O sea, todo el mundo lavándolo, todo el mundo, qué ilusión este anuncio, nunca me imaginé que un anuncio me iba a gustar tanto, no sé qué. Fenomenal para esa persona porque eso es lo que luego le va a reportar a la marca y lo que le va a servir para otras campañas. Pero en el caso de que tú vendas tu servicio de entrenamiento personal o de sesiones de coach o de programa de psicología, no vamos a ningún sitio con esto. Entonces necesitamos, por un lado, ese contenido que nos genere visibilidad y que nos permita llegar a más gente, crecimiento y demás, y por otro, ese contenido que nos genere ventas. Que aquí, un paréntesis, un huequito dentro del contenido de ventas que ahora más adelante veremos, no nos referimos a un cartel en el que ponga tu servicio, ¿vale? Porque esto muchas veces también nos pasa, oye, ¿en qué momento pongo esto? Pues nunca. O si te hace mucha ilusión lo puedes poner un día, ver que funciona fatal, dejarlo ahí, fijarlo para tenerlo de referencia si te quedas más tranquilo, pues típico highlight y demás de stories, bien, pero no es un contenido que vaya a vender de por sí, es un contenido que va a pasar completamente desapercibido y que seguramente solo llame la atención si pones el precio a la gente que va buscando el precio. El resto van a obviarlo completamente. Entonces, cuando hablamos de ventas, no hablamos de ese tipo de contenido en el que buscamos que la persona venga ya diciendo, yo lo quiero, te pago. Es que puntualmente puede tener como su papel, pero siempre va a funcionar tan mal que con un mínimo de estrategia va a ser mejor que no Exacto. usar ese. Que por cierto, esta se llama Tamara García. No sé si es Pues la no, misma que sé quién es, pero pensabas. no me refería a Vale, esta chica. pues esta Pero aquí. del estilo, o sea, la que yo te digo hace Vale. ese tipo de vídeos. Pues Lo que pasa es que yo pensaba creo que que era es más muchísimo pequeña. más famosa, pero es eso, que hace las como las 300.000 seguidores y hace las Yo la veo en publicaciones. TikTok, de todas maneras, igual en TikTok Vale. tiene más Igual en cuenta. TikTok es como diferente. Entonces, mira, es que justo lo que te decía, estamos analizando y tenemos un reel con 1.200.000,
300.000, 500.000, 900.000, 2 millones y de repente uno de 200.000 y dices 200.000, se nota el bajón y de repente ves publi, ¿sabes? Y es una publi a plátano o melón, por ejemplo. Entonces, pero está muy chulo, está haciendo ahí como un caso de Sí, no que sé qué, es del CSI o tal. prácticamente como hace el resto Pero de aún así, cosas. sí, pero aún así se nota. Es decir, simplemente el hecho de porque sea publicidad ya la gente lo toma diferente, probablemente ya no se comparta tanto, etcétera, etcétera. Pero bueno, historias de la vida. Entonces, ¿en qué se diferencia ese contenido de crecer? Exacto, o sea, pensemos en marcas personales ahora, ¿vale? O sea, tema influencers los dejamos de lado, si te parece. Y en el tema del contenido de marcas personales, cuando hablamos de contenido para crecer, normalmente el contenido que mejor funciona es el que responde al cómo. Que no deberíamos de hacerlo siempre, porque esto ya hemos hablado en muchos episodios anteriores, la idea es que el cómo sea parte del servicio que vendemos. Al final la persona te va a pagar por resolverle algo que es ese cómo. ¿Cómo pierdo peso? ¿Cómo resuelvo mi ansiedad? ¿Cómo facturo el doble? ¿Cómo organizo lo que sea? Entonces, esto debe ser parte del servicio, pero es cierto que también es la parte como pues más atractiva, más visual, que la gente más se guarda, que la gente más le da me gusta, que muchas veces la gente nos empieza a seguir por eso porque ve que somos una cuenta útil o práctica. Entonces, hay que saber equilibrarlo y saber meterlo de una forma que realmente tenga sentido dentro de nuestro contenido. Sí, es que justo en el Abriendo el Apetito de este mes estaba escribiendo sobre el hecho de cuando un low ticket creamos un producto que satisface tanto a nuestro cliente que no nos compra cosas siguientes. El error fatal sería que ni siquiera nos hubiesen pagado el low ticket y que solo con nuestro contenido resolvamos tanto el cómo. Es decir, hay dos escenarios malos. Uno es, que no es tan malo, pero es que le demos el cómo en el contenido gratuito, entonces la persona solucione su problema y esté contenta. Pero la parte peor, que es la que no se da cuenta y donde está la mayoría de las personas, es que damos un cómo suficiente como para que la persona sienta que está progresando algo, pero no lo suficiente como para que realmente consiga resultados. Entonces eso para mí sería como lo peor de todo y es lo que ocurre muchísimo. Entonces, sí que es cierto que hay que utilizar esto, pero hay que hacerlo de manera estratégica. Cada caso es un mundo y por eso lo hacemos personalizado. Pero en líneas generales la idea es, si hay un recorrido de todo lo que tenemos que hacer, imaginemos, soy pobre y quiero convertirme en millonario, pues obviamente no vas a dar todos los pasos, pues a lo mejor explicas cómo llegar a ese primer euro facturado online y a raíz de eso, pues después ya podemos pues, ofrecer otras cosas. Si eres entrenador, pues a lo mejor te doy la lista de la compra de Mercadona o alimentos saludables que puedes comprar en Mercadona, pero no te doy la receta de toda la semana según tu peso y tu objetivo físico para llegar a tal cosa. ¿Cómo lo ubicamos? Vale, digo, pensaba que ibas a seguir tu frase. No, la forma, o sea, cómo ubicarlo nos referimos a cómo encontrar este tipo de contenido, evidentemente, pensando lo primero y haciendo un poco de introspección y el cómo y hasta qué punto tiene sentido dar algunas partes o otras no. Pero luego también la forma de verlo dentro de la aplicación como tal, lo primero es metiéndonos en nuestras propias métricas y organizándolas para ver qué contenido ha funcionado mejor, ya sea por likes, por guardados, por alcance, por lo que sea, que ahí seguramente si esta chica Tamara era, si no me equivoco, revisa, pues se va a dar cuenta que evidentemente las de publicidad, lo cual no es ninguna sorpresa, no son las mejores, pero seguramente también se da cuenta de cuáles funcionan mejor dentro de lo que ella misma ha creado, ¿no? Y luego, el segundo, o sea, esto es más de cara hacia nosotros y de cara hacia el resto, hacia nuestro nicho. Si nos metemos un segundo en el Explora y hacemos un mínimo scroll, nos vamos a dar cuenta, si utilizamos la cuenta de forma profesional y la utilizamos para ver competencia, cosas de nuestro sector y demás, enseguida nos vamos a dar cuenta del tipo de contenido que funciona. Y esto nos debería de servir de fuente de inspiración para crear el nuestro también. Entonces, hacer una especie de combinación de qué es lo mejor que me ha funcionado a mí y qué es lo mejor que le está funcionando a la competencia para entre esas dos crear este tipo de contenido que tiene más posibilidades de hacerme crecer. Sí, pero es un remarco la idea de centrarnos en que hay perfiles de influencers que sobre todo, bueno, está Adrián Saenz, no sé si te suena, pues me llevaba muy bien porque empezamos casi juntos en esto y él luego pivotó a la parte de YouTube y más negocio en esa parte y lo que hizo, empezó vendiendo con infoproductos y luego pivotó todo a YouTube, entonces el contenido que tenía en infoproductos lo pasó a darlo gratis en YouTube. Entonces que cuidemos en el hecho de decir que él ya está más en el punto influencer, por ejemplo, y que cuando eres influencer a lo mejor puedes prescindir de decir, yo que sé, no se le ocurriría a nadie que venda cursos de meditación, decir, pues voy a poner en YouTube todas mis meditaciones. Exacto, que porque las estrategias ¿quién no nos luego te va a sirven de comprar? referencia. Claro, entonces que entendamos, aunque veamos que una pieza de contenido le ha funcionado bien a alguien, que pensemos, esto me puede quitar clientes o esto puede fastidiar el progreso de mi cliente porque le voy a dar algo que no va a ser suficiente. Si es así, no lo copiemos. Pero sí que pueden salir un montón de ideas y aquí Carla nos ha hecho una lista estupenda, que es por ejemplo de temas de actualidad, que eso funciona
estupendamente. Sí, o sea, estas son típicas ideas de contenido que nos van a ayudar a crecer porque nos van a dar visibilidad. El primero de todo, aunque no es el primero, es lo que estábamos comentando del cómo, del tema del paso a paso, los tutoriales, los tips, todas estas cosas son típico contenido que a la gente le gusta guardarse y que suele ser motivo de que nos empiece a seguir. Entonces, esto funciona bien. Luego lo que dices, temas de actualidad, los temas que generan polarización de pues esto o lo otro. Bueno, iba a decir un tema que lo voy a dejar al lado porque no viene a cuento, pero vaya cualquier temática. Ahora tengo No, luego te la curiosidad. cuento al terminar. Es que me ha venido a la cabeza y he dicho, no, esto no toca en este podcast. Pero bueno, típicos temas que la gente tiene una opinión y que la quiere contar muchas veces y que le hierve la sangre, pues estas cosas están bien. Luego el tema pues de los memes, de preguntas y respuestas, de crear como miniseries de contenido que no sean hiper largas, pero pues un día no sé qué. Este tipo de cosas son son contenido que a la gente le gusta ver y que nos ayuda a crecer. Entonces, que no sea todo eso, porque en ese caso estaríamos tirando hacia algo un poco más de perfil de influencer y entendemos que ahora los que nos estáis escuchando sois marcas personales que queréis vender el servicio, pero sí tratar de coger parte para seguir creciendo y seguir llegando a gente nueva, porque si no vamos a estar en bucle constantemente con los que tenemos. Exacto. Y de hecho, me ha parecido súper interesante la reflexión que has dicho de lo de los influencers, porque muchas veces las marcas personales pecan de querer copiar esto. Es que no sé qué influencer que es como referente en mi sector hace esto. Ya, pero es que, bueno, yo siempre pienso al menos, si tu influencer vendía, o sea, si tu influencer, bueno, sí, si tu referente pudiera vivir igual de bien del negocio que tiene que de ser influencer, yo creo, al menos yo, que no sería influencer. Con esto que te quiero decir, que gana muchísimo más dinero siendo influencer que con lo otro y por eso se puede permitir sacrificarlo y ganar, vamos, muchísimo menos como de esa parte más creativa o más de empresario, de profesional, de lo que sea, que de influencer como tal. Entonces, no repliquemos esas estrategias porque esas estrategias van todas enfocadas como a crear audiencia, a crear volumen para luego vender en las métricas del influencer. De hecho, una chica que sigo de tema de yoga, pilates y demás, que no es Pamela, pero del estilo, cada mes lanza como un reto de, pues eso, de yoga, de pilates. Y el otro día estaba pensando en números, ¿no? De cuánto venderá esta chica, porque vende como los cursos, estos los retos como a 30 euros. Y digo, es que tiene que hacer bastantes para que le salga cuenta. Y digo, es que no le saldrá cuenta. Lo que pasa es que le sale a cuenta que luego va y hace una colaboración con Clinique y le pagan 50.000 euros, creo que vi el otro día que había sacado una colaboración. Entonces, es como que eso es el motivo para que luego pues eso, tu profesión de influencer se sustente. Sí, es que hay que tener mucho cuidado cuando copiamos estrategias a alguien, porque nosotros siempre ponemos el ejemplo de decir no somos McDonald's, no somos Coca-Cola, dejemos de intentar hacer lo que hace McDonald's o Coca-Cola. Pero lo mismo, lo que decías tú, no somos influencers, dejemos de hacer lo que hacen los influencers, excepto que estemos en la misma posición, de la misma forma, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entender que solo nos interesa copiar si hemos sido muy rápidos a la persona que está en el punto en el que queremos estar y hace muy poquito estaba en el nuestro, algo así, o gente que esté exactamente en el mismo punto que nosotros y haya hecho algo que le haya hecho moverse un poquito hacia adelante. Pero probablemente si alguien se dedica a copiar hallados no le funcione bien, porque está en otro nivel que a lo mejor tú no estás. Si alguien se dedica a copiar a Elon Musk, probablemente no vaya bien. Si alguien se dedica a copiar a un influencer, probablemente no le vaya bien. Incluso si alguien está en un nicho y se pone a copiar a otro, a lo mejor también es un desastre y sale todo mal. Entonces, el otro día vi en Twitter de uno que decía, creo que era un abogado que decía, tengo como el gusanillo de hacer podcasts como irónicos que hacíamos nosotros. Y digo, ¿ves? Es que para un abogado probablemente no tenga sentido. Entonces hay que cuidar mucho a qué estamos copiando o en qué nos estamos inspirando, porque a veces algo le puede funcionar a alguien y a nosotros no es que no nos funcione, es que nos puede perjudicar o salir mal. Entonces hay que cuidar mucho con ese apartado y es que no es ni siquiera guiarnos, es entender si esto va a funcionar bien para nosotros, igual que ha funcionado para otros o no, porque en muchísimas ocasiones no ocurre. Y es mucha queja que hay de mucha gente decir, joder, es que he hecho lo mismo que ha hecho esta persona y no me ha salido bien. Y es porque esa persona no eres tú, ni tú eres esa persona. Entonces hay que tener en cuenta ese apartado. Entonces, contenido de crecer, listo, ¿no? Lo damos por entendido. Vale, y contenido de vender, que es normalmente el que recomendamos hacer, es decir, el contenido de crecer, vale, también otro que iba a comentar a lo otro es que no conocemos el negocio de las personas, de cada persona que vemos en redes, y que no sabemos tampoco dónde está realmente el negocio ahí, porque estábamos hablando, bueno, sin meterme en historias, pero que a veces vemos negocios físicos que dices, o el de McDonald's, que la peli, tengo que reverla porque no recuerdo esto, pero era como, McDonald's no está en el negocio de... A lo de los alquileres, Claro, o sea, lo del rent. no está en el negocio de las hamburguesas, está en el negocio del real estate, del inmobiliario. Pues cosas así, a veces no somos conscientes y decimos, no, pues Borja San Félix
no tengo ni idea, ¿eh? Pero Borja Félix a lo mejor gana más de influencer que gana de entrenador personal. Entonces hará cosas para fomentar o trabajar esa parte más que la otra. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta para saber eso. Y lo que dices, hay gente de 2.000, 3.000 seguidores que está facturando cientos de miles de euros todos los meses y gente con 3 millones de seguidores que no llega a fin de mes. Entonces hay que valorar muchas cosas antes de tomar una decisión. Contenido para vender. Esto lo resumimos en qué es contenido de qué y contenido de por qué. Cuando hablamos de esto es el hecho de que es contenido que es como una linterna hacia los problemas y unidos a lo que nosotros podemos hacer por la persona. Entonces simplemente es como que señalamos o presentamos cosas que a lo mejor la persona hasta ese momento no había sido capaz de ver. Ese sería como el bueno. Y todas las connotaciones, eso sería el qué, y el por qué sería pues todas las connotaciones negativas que puede tener no solucionar ese problema, porque es importante solucionarlo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ubicamos ese contenido, Carlos? Claro, la forma de ver este contenido es darnos cuenta de, teniendo en cuenta que no es contenido que vaya a llevar a una venta directa, tenemos que darnos cuenta de cuántos comentarios ha generado y cuántas conversaciones hemos podido iniciar nosotros a raíz de eso. Porque si de ahí luego podemos hablar con la persona y entonces sí hacer la venta, consideramos que es contenido que ha funcionado bien. Si yo estoy explicando un qué o un por qué y no hay ni comentarios ni formas de iniciar conversaciones, no está funcionando bien. Porque ya sabemos que las métricas en las que más va a destacar este tipo de comentarios siempre va a ser eso, en comentarios y conversaciones, no en me gustas y guardados, o sea, nadie, y por supuesto compartidos. O sea, normalmente no, sí, cosas raras pueden pasar, pero no es el tipo de contenido que la gente va a compartir y le va a poner un corazoncito en sus historias, porque no. Es el típico comentario en que la persona debería luego tener una duda y escribirte por privado, comentar alguna cosa y tú en base a eso ver que es una persona interesada, que por lo menos se lo ha leído y encima ha querido como aportar algo, y a partir de ahí puedes empezar una conversación. Y entonces a partir de ahí sí que puedes iniciar un proceso de venta. Entonces por eso decimos que es contenido de vender, no porque sea pongo el cartel de mi servicio y espero que se venda, sino porque es contenido de le enseño algo a la persona, le llama la atención y a partir de ahí pues como que levanta un poquito la mano, digamos. Sí, lo que hemos dicho siempre, que no solo los likes o el alcance que puede tener una pieza implica eso, que hay veces que hay personas que yo busco en su perfil y digo, ostras, voy a entrar a su perfil para verlo y veo X contenido o de repente veo algo, yo tiendo a no dar like a prácticamente nada. Tú, por ejemplo, le das like a todo. Pero puedo estar a lo mejor 10 minutos leyendo una publicación que está increíble, aunque luego no le dé a like. Por ejemplo, en Twitter creo que no le he dado me gusta nunca a nada. Que, bueno, seguro que alguna cosa, pero que... Sí, que no consciente. Sí, no doy prácticamente nada. En Instagram sí que doy mucho más, pero no doy nunca nada. Y luego hay gente de Twitter que adoro y leo todo lo que ponen e investigo y les compro y de todo, pero no interactúo en ese aspecto. Pero es eso, es decir, ¿cuál mueve hacia adelante? ¿Cuál es la pieza que a lo mejor sí que comento o sí que paso a conversación o sí que da pie a que yo decida comprar? Pues eso es en lo que nos teníamos que centrar para ver ese contenido que sí que está funcionando bien. Exacto, y aquí sí que tenemos como propuestas de, oye, pues explicar casos de éxito, resolver objeciones que la gente tiene realmente, contar resultados propios o de clientes, contenido de autoridad, de, pues oye, si te tiras 10 minutos leyendo algo será porque es denso, está explicado, está trabajado, y luego incluso CTAs directos para que después de todo eso la persona pueda decir, vale, ¿qué hago ahora? O sea, yo me he tragado tu hilo de Twitter durante 10 minutos y ahora ¿qué? Te escribo, te pregunto, comento. Entonces, si lo planteamos de esta manera es mucho más fácil que este contenido de venta realmente nos genere conversaciones y comentarios, que al final es lo que buscamos. No estamos buscando la venta directa porque puede pasar, pero no es lo habitual, entonces mejor ahorrarnos el intento. Entonces ponemos un ejemplo para que se entienda. Venga. Vale, entonces tenemos ejemplo de una entrenadora para mujer en posparto. Entonces el contenido de crecer sería rutina express para mamás que aún no tienen tiempo de ir al gym. Y el de vender sería el ejercicio afecta negativamente a la producción de leche, por ejemplo. Entonces el de rutina express nos ayudará a crecer, moverá, pero después habrá gente que diga, ah, mira, ya tengo la rutina me la express guardo y para algún día hacerlo. la haremos. O me la guardo y ya siento que soy mejor mamá porque tengo una rutina guardada, o lo dicho, coge y la hace y dice, con esto es suficiente y ya no me tengo que preocupar de absolutamente nada más por mi salud, que ya tengo la rutina express. En cambio, la de vender, pues coge esa linterna y te alumbra a el hecho de decir el ejercicio afecta negativamente a la producción de leche y si alguien interactúa con eso, le resulta útil, es una persona que realmente le interesa esa temática, que probablemente quiera progresar ahí, que quiera mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, muy positivo este tipo de contenido para conseguir venta. Exacto. Aquí, sobre todo, la idea un poco como resumen es que no es que un contenido sea bueno y otro malo. Todos los contenidos que generan algún tipo de interacción están perfectos. Es simplemente tener en cuenta que hay que dividir la estrategia entre ambos, entre ambos tipos y que
hemos de saber qué estamos publicando para saber qué esperar. Si yo publico un tipo como el ejercicio afecta negativamente tal, no esperes que 50.000 personas lo compartan, le den me gusta, no, espera que hayan 3 o 4 personas preocupadas que te escriban o que interactúen y tal, y tú puedas empezar una conversación con ellas. Y lo contrario, si tú escribes o sea, si tú compartes una rutina express, no te esperes comentarios de quiero trabajar contigo, ¿no? Porque si ya le estás dando el cómo van a querer trabajar contigo a través de ese contenido directamente. Entonces, que de cada pieza busquemos una cosa distinta y seamos como críticos. Si damos con la forma de hacer que en una pieza pase de todo, pues tendremos comentarios alegrándose por nosotros, pues como el de Mercadona, no el de McDonald's, de qué alegría de publicidad. Pues bueno, estas cosas pasan a veces también. Sí, que probablemente cogiendo tanto las ideas que has dado de contenido para crecer como las de vender, se puede hacer un mix que resulte interesante, pero lo dicho, nunca va a funcionar tan bien como de manera separada. Exacto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente.